Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Club de Encuentro Manuel Broseta. Como en las homilías, los curas aprovecho para decirles que un tema tan familiar para el conferenciante de hoy como es el corredor mediterráneo será el que nos ocupe el próximo lunes. No sabemos todavía si tendremos que dejar silla vacía o no, ya lo adelanto, al Ministerio de Fomento. No lo sabemos todavía, porque está invitado, pero no sabemos si vendrá. Pero, en cualquier caso, la mesa la tendremos. Y ese es un tema que, desde luego, nos preocupa a los valencianos. Hoy es un motivo de orgullo y de alegría para el Club de Encuentro la conferencia de hoy. Normalmente siempre es motivo de alegría, porque si no lo es, no invitamos al conferenciante, solamente invitamos a los amigos. Es una junta directiva que procura invitar únicamente a aquellas personas que considera. Si no las considera interesantes, pues lo que hace es no invitarlas, ¿no? En cuanto se presentó el manifiesto firmado por un conjunto de valencianos en la Junta Directiva, nos dimos cuenta que algunos de los firmantes estaban en la Junta Directiva y muchos en el club, y nos pareció que era muy interesante y además se producía en un momento en el que eran necesarias ese tipo de reflexiones. Inmediatamente nos pusimos en contacto con los firmantes del manifiesto e inmediatamente acogieron la idea de presentar sus ideas en el club. En el club presumimos de llevar 28 años haciendo sociedad civil, por lo tanto, que haya gente que se preocupe por la sociedad civil es una cosa que no puede más que gustarnos. Nosotros, frente a alguno, no sé si estará por aquí, que ha escrito sobre esta cuestión, sobre esa presentación, porque ha habido además esa doble circunstancia de que en el tiempo han venido a coincidir dos proyectos, los dos con el signo más y referido a Valencia, y aplaudía esa circunstancia y hablaba de una sociedad civil anestesiada. Bueno, nosotros aquí en ningún momento nos hemos considerado anestesiados porque, como saben ustedes perfectamente y desde luego los socios, que son los que mantienen esta casa, el club no recibe absolutamente ninguna subvención, ni la ha recibido en su vida, ¿no? Entonces, nosotros no somos ni creemos en esa sociedad civil anestesiada, creemos en una sociedad civil desde el compromiso. Y creemos que es muy importante que haya un compromiso de personas como las firmantes de ese manifiesto que se comprometan y que digan en voz alta sus ideas. Luego se podrá más o menos coincidir en algo, en todo, en parte, pero es importante esa participación. Y esa participación es lo que tal vez es el mayor déficit de la Comunidad Valenciana. Desde luego, así muchas veces lo vemos y por desgracia lo constatamos en las reuniones y en las cenas del Club de Encuentro, aunque pretendemos e intentamos siempre llenar ese pequeño hueco, pero bueno, no deja de ser más que una gota de arena o una pequeña mácula de arena para todo el trabajo que hay que hacer. Por eso, bienvenida en nombre del Club de Encuentro a este manifiesto y especialmente a Josep Vicent, porque es una persona a la que todos yo creo que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, no solo ya por su defensa desde hace muchísimos años del tema, por ejemplo, del corredor mediterráneo, y muchas más cosas. Creemos que es una persona que además siempre se ha involucrado y siempre se ha manifestado y siempre ha participado, y creemos que ha sido un acierto de las personas que integráis el manifiesto que sea Josep Vicent quien sea el primer firmante de ese manifiesto. Por lo tanto, darte la enhorabuena. Y bueno, el presentador es una persona que está en los dos lados del río,
porque evidentemente lo que aquí se trata es de que haya mucha gente que participe. Francisco Martínez Boluda está en la Junta Directiva y es uno de los integrantes, uno de los firmantes del manifiesto, y pensamos desde el club que nadie mejor que él para presentar a José Vicente. Por lo tanto, Francisco, tienes tú la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues agradeceros a todos pues el esfuerzo y el interés que ha suscitado la conferencia del profesor Boira. Creo que va a ser muy provechosa para todos y que vais a disfrutar. Yo me encuentro un poco aquí, pues en términos un poco de Chesterton, como el hombre que fue jueves. Estoy primero la brillantez del presidente y luego también la brillantez del conferenciante, lo que me coloca en una situación necesariamente incómoda, ¿no? Pero intentaré hacerlo con la mayor solvencia. Voy a intentar ser breve y voy a presentar en primer lugar temas o datos biográficos de Josep Vicent, es lo que se llamaría un currículum vitae. A mí me dijeron en México, no hagas currículum, más biografía, y luego pasaremos a hablar un poco de algún tema biográfico de Josep Vicent, que también es interesante, para finalmente reflexionar un poco brevemente sobre el manifiesto y ya darle la palabra al conferenciante. En primer lugar, Josep Vicent Boira nació en Valencia en el año 63. Me ha insistido en que es una persona que está casada, no sé si será para que su mujer esté tranquila y no está casada, y tiene un hijo y una hija, entonces es una persona normal, está bien. Y por otro lado, pues es doctor en Geografía por la Universidad de Valencia y profesor del Departamento de Geografía de la misma. También fue premio extraordinario de carrera de licenciatura en el año 86 y también premio extraordinario de doctorado en el año 92. Ha ampliado sus estudios en universidades extranjeras, en Italia y también en los Estados Unidos, en Ohio concretamente, el año 2008, y es una persona con una creación científica apabullante. Tiene más de 20 libros monográficos, ha participado también en 60 libros colectivos, ha publicado numerosísimos artículos científicos, ponencias, etcétera. Pertenece probablemente a las asociaciones más prestigiosas en el ámbito de la geografía, de la ciencia de la geografía. Es miembro de la Association of American Geographers y ha participado en los congresos más relevantes de la misma. Recientemente en Nueva York estuvisteis con algún compañero también del manifiesto, participando y aportando doctrina y conocimientos. También ha formado parte del jurado europeo de los premios a tesis doctorales del Comité de las Regiones. Esto fue el año 2006 y ha obtenido también múltiples y prestigiosos premios por sus trabajos y es el director de la revista Nexe Debats Valencians. Escribe también habitualmente, es una persona preocupada con lo que sucede en la realidad, escribe en La Vanguardia, asimismo en El País y en otros periódicos de publicación más local en Valencia. En este sentido, el profesor Boira es una persona muy reconocida internacionalmente. En Valencia es conocido en muchos ámbitos, pero tampoco es conocido de una forma extensa, lo que también puede ser un poco dice mucho probablemente que Josep Vicente es muy bueno y también dice algo también de la sociedad valenciana, pero bueno, no haré más consideración en ese sentido. Lo importante en cuanto al elemento biográfico y lo que quiero destacar de Josep Vicente es un amor por Valencia, grande, y como decía la ranchera, el amor bonito está formado probablemente por corazón, por pasión y también por conocimiento. No se puede querer bien si no se conoce bien. Y probablemente Josep Vicente, con Valencia y con su sociedad, ha profundizado en su estudio, en su análisis, desde el rigor, desde el talento y también desde una posición de bondad moral, creo yo. Entonces, de hecho, un ejemplo de esto, y ahora una cuña publicitaria, es este libro sobre Valencia. Es un libro probablemente revelador, es decir, nos enseña muchas cosas de Valencia. Nosotros que queremos a Valencia, a lo mejor muchos de vosotros con más corazón que conocimiento, igual que yo, me incluyo, desvela una Valencia que está siempre cercana y que no conocemos. Por lo tanto, yo creo que en la estela de Sánchez Guarner probablemente se encuentra esta obra que creo que es imprescindible para conocer algo Valencia.
Finalmente, el motivo de la conferencia del profesor Boira aquí es precisamente porque es un poco el portavoz del manifiesto Más Sociedad Civil. Aquí no tenemos, es un manifiesto que parte, y aquí ya no hablo como miembro de la directiva del Club de Encuentro, sino como firmante del manifiesto, me cambio la gorra. Partimos desde la más absoluta humildad y partimos de un conjunto de gente de muy distinto perfil, profesional, ideológico, también con un amor también por Valencia, una confianza en positivo por el desarrollo de la sociedad valenciana. Es un grupo de personas abierto, está abierto a cualquier persona que esté de acuerdo con las ideas vertidas en el manifiesto. Y finalmente creemos también que el conocimiento y la reflexión son los instrumentos para poder ir avanzando y para poder cambiar algunas inercias. Por lo tanto, pedimos al profesor Boira que aglutinase con su conocimiento, con su experiencia, un poco estas voces dispares, y podemos afirmar que el resultado ha sido bueno. Quizá el resultado es un resultado de mínimos, pero lo que ilustra es que con buena voluntad, con gente que quiera dialogar y debatir, se pueden llegar a puntos comunes que pueden ser la base de muchas cosas. Entonces, sin más, voy a ya dejar la palabra a José Vicente. Me callo, no quiero seguir hablando más, y muchas gracias por su atención. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Debo agradecer primero, lógicamente, al Club de Encuentro Manuel Broseta la amable invitación a participar en este ciclo de reflexiones tan prestigioso en la Valencia actual. Tengo que agradecer también a Francisco, con quien he compartido efectivamente algunas sesiones de discusión sobre el manifiesto Más Sociedad Civil, también la presentación que ha hecho. Y evocar en esta primera intervención el recuerdo del profesor Manuel Broseta y del profesor Ernest Lluch, tristemente unidos por un destino fatal, que debería inspirar esta búsqueda que nosotros nos hemos propuesto y que querríamos transmitir hoy aquí, de nuevos horizontes de diálogo, de intercambio ordenado de ideas y de pacífico disenso. Debo decir también que las palabras que pronunciaré hoy aquí han salido de mí. En realidad han salido de mi manera de pensar, pero pretenden también reflejar de alguna manera y especialmente el espíritu colectivo de una serie de personas independientes, libres y preocupadas por el futuro de la sociedad civil. Dentro del espíritu de Más Sociedad Civil están, por tanto, todas aquellas personas que apuestan por la libertad y por el diálogo, por los que quieren que las leyes sean exactamente igual para todos, por el respeto a quien no piensa igual que cada uno de nosotros y por las actitudes constructivas, y por contribuir también a que la ciudadanía sea cada vez más consciente, más comprometida, más exigente y también más crítica. En este caso, y ahora me dirijo a muchos de los firmantes de este manifiesto, les ruego a estos compañeros que me disculpen si en algún momento me dejo llevar por el inevitable calor de las palabras personales y no llego a reflejar exactamente el pensamiento de cada uno de ellos. Por último, a todos ustedes querría pedirles la comprensión y la simpatía inicial, entendida esta como la predisposición a escuchar de forma libre y sin prejuicios lo que venimos a decir aquí. Querríamos llamar la atención, y esto es una cosa que no me cansaré de repetir, querríamos llamar la atención sobre la luna, no sobre el dedo que la señala. Por eso, el grupo de personas que ha lanzado la iniciativa Más Sociedad Civil es lo menos importante. La clave es el mensaje que queremos transmitir a la sociedad valenciana y en esta noche a todos ustedes. El espíritu con el que nos reunimos inicialmente para dar lugar a este manifiesto se fundamenta en algunos principios que el científico Jorge Basenberg suele repetir en sus libros. Buscar lo diferente es observar, pero buscar lo común es comprender. Nosotros pretendíamos comprender esta sociedad y el tiempo que le ha tocado vivir. Y para ello decidimos dejar al lado la mecánica del todo o nada,
del acuerdo máximo y en bloque, para buscar un punto medio, para buscar, por tanto, lo común. Wassenberg lo señala con habilidad. Lo diferente suele ser anécdota. Lo común es inteligibilidad. Encontrar detalles diferentes es reunir datos, pero encontrar esencias es crear conocimientos. Y este conocimiento se crea, lógicamente, primero haciendo preguntas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En realidad, la historia de la ciencia, como todos ustedes saben, es la historia de buenas preguntas. Nosotros nos hemos preguntado por qué estamos como estamos y en el camino de reflexión colectiva proponemos algunas ideas que espero les interesen. Pensar, y este es un punto inicial que lo hemos debatido muchas veces, pensar es pensar la incertidumbre. Y nosotros no tenemos el remedio a todos los males de este país. Francisco lo ha dicho claramente, desde una posición de humildad que es la que empezó a generar todo este debate. Es más, no nos arrogamos de ninguna manera ni el deber ni la responsabilidad de definir las vías para afrontar la crisis económica y moral que padecemos los valencianos, y no saben el alivio que esto representa. Pero sí podemos denunciar sus males, transmitir una energía y tener vivos los valores desde los que se deberían abordar las soluciones, desde la humildad de una reflexión colectiva, pero desde el ánimo y la resolución de la implicación. Tras un tiempo de acción, a veces desmedida, los valencianos creo que necesitamos un tiempo de reflexión. Después de hacer o intentar hacer las cosas a lo grande, tal vez haya llegado la hora de hacer las cosas a lo pequeño. Como suelen señalar los norteamericanos, que nadie puede negarles que son líderes en una visión pragmática de la vida, no hay nada más práctico que una buena teoría. Por ello nos parece fundamental recuperar la tradición del pensamiento junto a la necesidad de la acción. Por eso es tan importante saber que la reflexión debe llevarse a las cuestiones previas, a poner seriamente en duda los sobreentendidos y las cuestiones aparentemente más implícitas. Reflexión, pero también acción. La sociedad civil debe exigir a los partidos políticos que pongan a sus mejores activos al servicio de la acción y de la reflexión. La visión política se basa hoy todavía, y es una denuncia que nosotros hacemos, se basa en el corto plazo y en una polarización de posiciones que han impedido el diálogo. Hoy, desgraciadamente, en la Comunitat Valenciana no hay espacio para el consenso y no se ven estrategias a medio y a largo plazo. Y esto es más grave en una situación de crisis. Los partidos políticos se han aislado de la sociedad y la sociedad ha sido condescendiente con su aislamiento. La clase política, en alguna medida, se ha profesionalizado hasta el extremo porque la sociedad civil no se ha implicado en la gestión y en el debate público. Y esta dinámica hay que romperla de alguna manera. La situación, hay que reconocerlo, no es fácil. No nos encontramos frente a un escenario de riesgo convencional. Lo que está en crisis es algo más que unos puntos del PIB, incluso más que un modelo económico. Es el sistema de conceptos, de actitudes y de condiciones y de posibilidades que hacían de él algo viable. Por tanto, me permitirán que les diga que no se trata de generar solo empleo, se trata de generar también unas nuevas bases de conocimiento. No se trata solo de reformar la educación, se trata de comprender también las nuevas corrientes de pensamiento. No se trata solo de evaluar nuestros sistemas de capacitación y de titulación, sino de indagar también en qué aptitudes y capacidades hacen que la gente esté preparada y sea competitiva. No se trata tanto de crecer de nuevo como de crecer mejor. Por ello, el llamamiento es, en general, a reinventar la sociedad valenciana en este inicio difícil del siglo XXI. Pero esta reinvención, que es necesaria, solo podrá realizarse desde la confianza en el futuro. Tenemos ánimo y tenemos esperanza, porque hemos observado la historia de los valencianos y hemos visto ejemplos de superación continuos. Y esto es una tesis personal que no sé si todos ustedes compartirán, y de hecho a veces puede sonar un poco esotérica, pero yo creo que cada 100 años Valencia ha debido reinventarse. Esta es una tesis, ya les digo, que yo he más o menos pergeñado en base a algunos estudios, pero síganme, por ejemplo, en lo que les voy a decir. A finales del siglo XV,
la reorientación económica y social del descubrimiento de América cambió sustancialmente el universo en el que se movían con soltura los valencianos de aquella época, que era el mundo mediterráneo. Poco más de 100 años después, en 1609, la expulsión de la población morisca que vivía en tierras valencianas, que, debo recordar, era 1 de cada 3 valencianos del momento, alteró en profundidad el esquema económico y social del Reino de Valencia, despoblando para siempre enormes áreas del país, que todavía hoy vemos despobladas, por cierto. 100 años después, en 1707, la derrota de Almansa supuso para los valencianos la pérdida de los históricos fueros y la difícil aceptación de un Estado centralizado y uniformador. En 1808, la invasión napoleónica significó el nacimiento del Estado liberal español y con él los principios de libertad y democracia que celebramos justamente en este 2012. Aunque este parto no se realizó sin graves enfrentamientos y dolorosos episodios, entre ellos, y permítanme que lo diga, la pérdida del Palacio Real de Valencia, que es una de las cosas que a mí más me duelen y que con más dramatismo he podido estudiar. 100 años después, comprenderán ustedes, inmediatamente tendrán en la cabeza, 1909, Tomás Trenor y sus compañeros asentaron la idea de una región, en realidad inexistente en ese momento, con su loable iniciativa de la Exposición Regional Valenciana, sentando las bases del imaginario territorial y autonómico que hoy disfrutamos. Por tanto, fíjense que cada 100 años hemos debido reinventar nuestra historia y es hora, pues, que en este inicio del siglo XXI busquemos una segunda transición que nos lleve a una nueva perspectiva de la realidad y a un nuevo horizonte de futuro. Y lo debemos hacer, permítanme que se lo diga, con optimismo y decisión. Y para ir con optimismo y decisión deberíamos aprender de nuestros padres y de nuestros abuelos. Permítanme una anécdota. En los difíciles años de la división europea en 2 bloques, separados por una guerra fría que en realidad era bastante caliente, todo se ha dicho, un grupo de valencianos supo perforar el telón de acero que separaba las 2 Europas, del este y del oeste, para vender sus productos. Miles de toneladas de naranjas, decenas de miles de cajas de oro anaranjado fueron a parar a consumidores de países como la Unión Soviética, Hungría, Checoslovaquia o Polonia. ¿Se imaginan comerciar en aquellos tiempos? Sin Internet, sin traducciones automáticas, sin apoyo institucional, sin formación técnica ni en idiomas, con transportes bien diferentes a los actuales y con un Estado como el español formalmente y políticamente anticomunista. Pues en este marco, los valencianos supimos exportar toneladas y toneladas de naranjas, no solo al mercado más difícil de aquel mundo, sino incluso al más lejano. Mirando un poco las estadísticas del año, por ejemplo, de la campaña del 64-65, a Singapur llegaron 21.570 kilos de naranjas, a Hong Kong 634.000 kilos, a Islandia 243.000 kilos, a Canadá 500.000 o a las Filipinas 45.000. Y yo les pregunto, entonces, y es una reflexión que deberíamos hacer, ¿fue más difícil aquello que repensar nuestro futuro hoy? ¿No debería la sociedad valenciana volver a ponerse en marcha y volver a poner sus mejores energías y sus mentes más clarividentes para volver a perforar el rígido telón de acero que la globalización y los nuevos tiempos están volviéndonos a tender? 2011 y 2012 están siendo años duros y los próximos parece ser que no lo serán menos. La Comunidad Valenciana, como ustedes habrán podido ver por la prensa y por la televisión, está sumida en un cierto descrédito exterior. Y aunque esta imagen es injusta, globalmente hablando, algo habremos hecho mal. La realidad es difícil. Un estudio de marzo del 2012 de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros, dividía a las comunidades autónomas españolas en 4 grupos en función de 2 variables: el porcentaje de crecimiento medio anual de su economía y el índice de PIB por habitante sobre la media española. Pues bien, la Comunidad Valenciana, en este estudio de marzo del 2012, de este mismo mes, aparecía en el cuadrante más negativo de toda España, junto a Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias, Andalucía y Canarias. Con un índice 87, por debajo del 100 en PIB habitantes que corresponde a la media española, y con un porcentaje de crecimiento negativo del -2%, el peor de toda España.
La Comunitat Valenciana presenta hoy, no se lo tengo que decir porque hoy mismo la prensa se ha hecho eco del estudio del BBV Research sobre la Comunidad Valenciana, presenta unos difíciles números. Y además nos enfrentamos a una mala imagen en el resto del Estado y también en Europa, como algunos medios de comunicación extranjeros han puesto de relieve. Y es cierto, y esto lo ha comentado el presidente, es cierto que somos más que eso. Es cierto que somos más que la corrupción, la desidia, la ineficacia o el despilfarro. Pero sobre todo creemos que podemos ser mejor. Somos más y podemos ser mejor. Desde ámbitos ideológicos dispares, si se dan cuenta ustedes, comentaba yo hace un momentín a un periodista, desde ámbitos ideológicos dispares están haciendo esfuerzos por cada uno dentro de su esquema ideológico proponer un nuevo futuro para los valencianos. Periódicos como Las Provincias, con su campaña Valencia es más, o grupos de ciudadanos y ciudadanas situados en el otro punto distante ideológicamente, con Valencians pel Canvi, o manifiestos a favor de una refundación de la socialdemocracia valenciana, como el que impulsa el decano de Economía Vicent Soler, están haciendo aportaciones que no siempre hay que compartir al 100%, pero en las que hay que reconocer unas ciertas ganas de cambio de la sociedad y de devolver a la sociedad protagonismo y capacidad de decisión. Deberíamos saber valorar lo que significan, cada uno desde su ámbito ideológico, pero extrayendo aquello que puede ser favorable a toda la Comunidad Valenciana. Nuestra propia iniciativa Más Sociedad Civil es otro signo de los tiempos. Otros medios de comunicación escritos como Levante, El Mercantil Valenciano, a quien históricamente tantos lazos me unen, El Mundo, El País o La Vanguardia, donde, como se ha dicho, soy columnista habitual, así como medios radiofónicos, Radio Nacional, La COPE, ABC Radio, o nuevos medios de comunicación digital como El Informatiu, VLC Valencia y muy especialmente Valencia Plaza, todos ellos han sido muy receptivos y agradecemos este hecho con la iniciativa que hemos lanzado de Más Sociedad Civil. Es cierto que algunas personas, cuando salió el manifiesto, nos preguntaron ¿pero por qué no antes? ¿Por qué las personas que dimos el paso con este manifiesto no lo habíamos dado antes? Y aparte de responder que cada uno de nosotros, en el ámbito de nuestra vida social, profesional y ciudadana, y por separado, ya íbamos proponiendo algunas cuestiones, por ejemplo, se ha hablado aquí, el presidente lo ha dicho, sobre el corredor mediterráneo. Yo recuerdo los primeros artículos que escribí en el año 1999 y 2000, hace ya 12 años. No debemos olvidar un hecho importante, que es justamente en los periodos de cambio estructural recesivo, es cuando la economía y la sociedad se convierten en más aptas, en más permeables para la innovación básica, como reconocen destacados economistas, innovaciones que no solamente son económicas, sino también institucionales. Los valencianos disfrutamos de un margen de autonomía y de capacidad de intervención sobre nuestro propio futuro impresionante. Este es nuestro primer punto fuerte. Y tenemos que hacer de la autonomía, que justamente en 2012, si alguien ha sacado números, cumple 30 años, el Estatuto de Autonomía se aprobó en 1982, tenemos que hacer de la autonomía el mejor instrumento de regeneración económica y social. Por ello, no podemos estar de acuerdo con la pérdida de contenido del autogobierno valenciano y hemos de construir nuestra autonomía desde fundamentos que se asienten en una narración positiva, ni en el monopolio, ni en el agravio, ni en el desistimiento, ni en la exclusión. Necesitamos esta narrativa común pensada desde la fuerza de una afirmación y con los ingredientes de una singularidad en positivo. Permítame que les dé algunas cifras que nos muevan al optimismo, algunas cifras que nos muevan a decir que en realidad tenemos una potencia importante en nuestra comunidad. Si ustedes sacan números, la Comunidad Valenciana es un país que tiene aproximadamente la misma población que Dinamarca o que Finlandia. Tiene más kilómetros de litoral que Bélgica y Holanda juntos. Posee una capacidad portuaria superior a la de Portugal. El tráfico anual de pasajeros de los aeropuertos de Valencia y Alicante es el doble que el de Estambul y se queda muy poco por debajo del aeropuerto de Tegel en Berlín.
El presupuesto público de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valenciana, es superior al de los estados de Washington o de Wisconsin en Estados Unidos. Y el Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Valenciana competencias exclusivas en materia de planificación económica, industria, comercio, turismo, educación, urbanismo, sanidad y políticas activas de ocupación. Por tanto, lo único que hemos de hacer, lo único entre comillas, es poner al país en marxa. La Comunitat Valenciana és de les poques societats que ha vist fructificar 4 revolucions econòmiques i socials en 100 anys d'història. Jo no conec una altra comunitat autònoma que hagi passat per 4 revolucions en un segle. Primer va vindre la revolució agrícola, amb una economia exportadora, moderna i generadora de riquesa per a Espanya. El 1931, un periodista de l'ABC va escriure: Valencia es el pilar central de la estructura económica de la nación y, sin embargo, jamás alardea de ello. Más aún, parece como si lo ignorase. Durant decennis, les divises de l'exportació valenciana van ser, fins a l'arribada de remeses dels immigrants i del turisme, el principal generador d'or de divises per a Espanya. El número 1. Després d'aquesta revolució, en els anys 60 i 70 va arribar la industrial, que va permetre que la Comunitat Valenciana arribara en alguns anys a representar el 20% de l'exportació total espanyola. I recentment hem assistit a la revolució terciària, que ha fet dels serveis el sector fonamental de la nostra economia amb alts índexs d'internacionalització en sectors com el portuari, el turístic o l'universitari. Però no només ens hem quedat en aquestes 3 revolucions, n'han fet una 4ª revolució, que és la revolució de l'educació. A principis del segle XX, la regió valenciana era una de les més analfabetes d'Espanya i avui disposa de 5 universitats públiques d'alt nivell, algunes amb el segell d'excel·lència, i s'ha aconseguit un nivell de formació millorable però prou acceptable. Però de la mateixa manera que hem de fer una reflexió positiva sobre els nostres punts forts, hem de ser conscients també de les coses que s'han fet malament i de les deficiències que arrosseguem. Quan el coneixement, per exemple, serà l'instrument de generació de riquesa del futur, no ens podem conformar amb que un 32% dels joves entre 18 i 24 anys abandonen de manera prematura els estudis, 32%, quan la mitjana europea és del 14%. Ni que la Comunitat Valenciana dedique l'1,1% del seu PIB a investigació i desenvolupament, quan la mitjana europea és del doble i la espanyola de l'1,4%. No és tampoc de rebut que la productivitat valenciana siga quasi 4 punts inferiors a la mitjana dels 27 països de la Unió Europea. Per això hem de, al nostre entendre, dissenyar un futur que passe per una sèrie de punts essencials, que, si me permeten, els relataré. Primer, necessitem disposar d'un múscul financer de base regional. És molt trista l'evolució del sistema de caixes valencianes i el que està passant amb el Banc de València. Reiterem el nostre compromís amb la necessitat de disposar a la comunitat d'un instrument de finançament dinàmic i apegat al teixit productiu local. Número 2. Millorar el sistema de finançament de la Comunitat Valenciana. No és possible, de cap manera, no és possible que avui un valencià dispose de 194,59 euros menys a l'any que la mitjana que rep un ciutadà de la resta de l'Estat. I el problema ve de lluny. En la liquidació de 2001, en la liquidació del 2002 i en l'actual sistema, els valencians sempre han ingressat 132, 165 i 194 euros menys que la mitjana espanyola. L'informe que acaba de publicar BBVA Research certifica que en el sistema actualment vigent l'índex de finançament per unitat de necessitat a València es troba entre 7 i 10 punts per baix de la mitjana espanyola. Número 3. Disposar d'infraestructures de qualitat i adaptades al teixit productiu. És necessari, d'una vegada per sempre, un compromís clar i amb xifres d'inversió en els pressupostos de l'Estat per al corredor mediterrani.
Davant l'actitud ambigua del govern, només cap esperar una constant pressió social a favor d'una infraestructura que aposte per l'eix mediterrani. Jo recordaria ara unes paraules d'Enrique Fuentes Quintana, que, com saben vostès, Enrique Fuentes Quintana va ser mestre d'economistes, va ser ministre d'Economia i va ser vicepresident del govern d'Adolfo Suárez. Enrique Fuentes Quintana, en 1992, va deixar escrit el següent: el arco mediterráneo constituye un gran activo para el desarrollo económico del Estado español, por el que tiene que apostar cualquier estrategia racional de crecimiento, favoreciendo su expansión y eliminando los obstáculos que se opongan a él. 20 anys després, aquestes paraules són de plena vigència. 4. Tenim que revolucionar l'educació i retenir el talent. Ho hem dit abans, la lluita per la instrucció, l'educació i la formació ha estat una de les claus distintives de la nostra comunitat. Hem abandonat un poc aquesta revolució. Tenim que tornar a saber, a reinterpretar quins són els elements tensors de la societat, de la història valenciana, per tal de tornar a omplir-los de contingut. Número 5. Hem de plantar cara a la crisi demogràfica. Este és un tema que em preocupa personalment, potser com a geògraf i com a persona que estudia la geografia humana valenciana. Cal recordar que només en 10 anys el número d'habitants de la Comunitat Valenciana va augmentar en més d'1 milió de persones, passant dels 4 milions l'any 2000 a 5 milions i un poquet més el 2011. Les darreres generacions de valencians, la gent jove, tots hem conegut un creixement prolongat de la població valenciana, però això no sempre serà així. El futur és complicat. Per una part som i serem més vells. Per cada 3 persones amb una edat inferior als 25 anys hi ha 2 amb una edat superior a 64. Però per altra part hem crescut en aquest darrer període gràcies als immigrants. Han estat bona part de la força que ens han permès no només augmentar les revolucions de la maquinària econòmica, sinó atendre els nostres majors o mantenir en ordre les nostres cases. Del mig milió de nous valencians que s'incorporaren a la ciutadania valenciana entre el 2000 i el 2005, del mig milió, 400.000 eren immigrants. Sense ells hauríem vist un escenari de retrocés demogràfic. L'índex de fecunditat de les dones valencianes, 1,33 fills per dona, avui és inferior, no només a la mitjana europea, sinó també a l'espanyola. I per últim, punt número 6, nosaltres d'alguna manera apostem per la visió 2+1. M'explique, 2+1 el que vol dir és 2 llengües pròpies més una, l'anglès, per al futur. La riquesa cultural de la nostra comunitat radica justament en disposar de 2 llengües oficials i per això el model al que hem d'aspirar és el de 2+1. És a dir, 2 llengües d'ús, cultura i ciència que ens acosten a enormes potencials geogràfics i culturals, més una de comunicació internacional com és l'anglès. Pero para profundizar en estos instrumentos se necesitan también nuevos principios, una forma diferente de gestionar, de pensar y de obrar. Por eso creo que la sociedad civil, y en parte el manifiesto lo pretendía, quiere hacer un urgente llamamiento a los gobernantes y a los partidos políticos valencianos para volver a redescubrir lo esencial, eliminando lo superfluo, aligerar la carga del país para que la sociedad pueda volver a despegar. Deberíamos hacer, por tanto, un llamamiento para recuperar lo que yo decía antes de los tensores que han construido y sustentado esta sociedad. Sin hacer una detallada enumeración, y estoy seguro de que cada uno de ustedes tendrá su propia idea, permítame señalar algunos de estos tensores. El trabajo y el esfuerzo individual y colectivo. La voluntad de que Valencia sea de nuevo motor económico de España en sectores auténticamente productivos. La lucha por la educación y la formación. La vocación exterior y europea, la concepción de unas infraestructuras al servicio de la economía, una continua adaptación productiva, recuerden lo de las 3 revoluciones en 100 años, una sociedad abierta y colaboradora interna y externamente. Pero estos principios, digamos, que vienen de la tradición, que vienen de esta mirada que nosotros hacemos a la historia valenciana, deben ser amalgamados a otros que movilicen también a los jóvenes de nuestro país. Este es un país con una sociedad muy plural y los jóvenes cada vez tienen más en consideración lo que la profesora Adela Cortina denomina la ética cívica.
que en sus propias palabras consiste en ese mínimo de valores y normas que los miembros de una sociedad moderna comparten, sean cuales fueren sus cosmovisiones religiosas, agnósticas o ateas, filosóficas, políticas o culturales, mínimo que les lleva a comprender que la convivencia de concepciones diversas es fecunda y que cada quien tiene perfecto derecho a intentar llevar a cabo sus proyectos de felicidad. Esta ética comportaría valores claves que hemos de incorporar para incorporar justamente a la juventud, como la libertad o la igualdad, la solidaridad y la tolerancia, el diálogo o la cooperación. Desgraciadamente no han sido estos, a mi modesto entender, los valores que han imperado en los últimos años. No nos puede extrañar por ello este cierto alejamiento de la juventud de la realidad política y social de nuestra comunidad. Para ir terminando, me gustaría explicarles dos iniciativas que podrían señalar esta necesaria visión de futuro que proponemos. En primer lugar, es cierto que tenemos los valencianos un espacio cultural, un espacio político y también un espacio económico propio. Pero no es menos cierto que estos espacios no son realidades aisladas ni independientes. Forman parte de una globalidad, de un entorno internacional y, por tanto, hemos de estar atentos a lo que ocurre fuera. Sin tener una visión clara de cómo es el mundo hoy, de hacia dónde evoluciona el orbe global y todos los flujos que lo conforman, es imposible tener una imagen fiable del futuro de la Comunitat Valenciana. Es imposible entender lo que pasa dentro sin comprender lo que ocurre fuera. Permítame un ejemplo. En la Comunitat Valenciana, el sector industrial en el año 2008 había perdido 14 puntos de aportación al PIB en solo 12 años. Pues bien, hoy, si uno mira fuera, si uno está atento a lo que ocurre en otros lugares, si uno escruta un poco lo que se escribe y lo que se comenta, podemos encontrar condiciones que podrían vislumbrar un nuevo futuro productivo. Este mismo mes, Michel Vieux-Biorca, sociólogo y profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, escribía que Francia había creído durante mucho tiempo que podía desindustrializarse y por ello había perdido 750.000 empleos industriales en 20 años. En la actualidad, Francia ha tomado conciencia de la importancia de la economía real y se lamenta por la pérdida de su capacidad industrial. De hecho, la actual campaña electoral o la actual campaña para las presidenciales en Francia es la ocasión, o está siendo la ocasión, para reflexionar sobre la crisis económica, preguntándose por la capacidad de relanzar el crecimiento mediante el empleo industrial. Segundo dato, un estudio del Boston Consulting Group que certifica que el aumento del coste laboral en China en los últimos años, así como el encarecimiento del transporte intercontinental debido al elevado precio del petróleo, porque más o menos está, hoy creo que estaba en torno a los $106 por barril, con previsiones de elevarse, y más si ocurre alguna cosa por Irán, estas dinámicas irán reduciendo paulatinamente la ventaja competitiva de invertir, producir e importar de China. El estudio de estos norteamericanos señala que dentro de 5 años, solo 5 años, el coste de la producción será solo el 10 o el 15% menor en las ciudades de la costa de China que en algunas regiones de Estados Unidos en las que las nuevas fábricas podrían ser ubicadas. Y el tercer dato que circula por aquí, que tiene un poco, que tiene que iluminarnos. La afirmación de Jacqueline Barbá, abogada que dirige el Centro de Derechos Humanos de Harvard, de que llevará solo 20 años igualar los derechos de los occidentales y de los chinos. Cuando esto pase, las cosas serán muy diferentes. ¿Nada de esto nos influye? ¿Nada de esto debe ser discutido en nuestra comunidad? ¿Nada de esto debe nutrir nuestras estrategias de futuro? ¿Dónde están las antenas del país? ¿Dónde están los filamentos que permitieron que, como ha explicado Luis Fondemora, José Luis Planelles, uno de los presidentes de ANECOP, la empresa creada en 1975 para canalizar la producción y exportación naranjera, viajara en aquel momento más allá del telón de acero para entrevistarse con miembros del Partido Comunista de Checoslovaquia y venderle 5.863 toneladas de naranjas?
¿Dónde las políticas para que la Feria de Muestras de Valencia pasara de 17 expositores extranjeros en el 42 a 913 en 1964? Por eso, hay un primer esfuerzo que es situarse cultural y mentalmente en el nivel de los grandes cambios tecnológicos, demográficos, productivos y culturales. En nuestra comunidad, créanme, y esto es una frase que a mí me gusta repetir, hemos tenido grandes y ricas reflexiones sobre el ser. ¿Qué somos los valencianos? Comenzando por Teodoro Llorente y acabando por Joan Fuster. Pero las ha habido mucho menos sobre el estar. Y al necesario ¿qué somos? Se debería unir el ¿dónde estamos? De otra manera, será imposible responder a la pregunta ¿hacia dónde vamos? Por ello, proponemos modestamente, sin rellenarlo necesariamente, entiéndanlo así, de contenido, la idea de lanzar una iniciativa global para la recuperación a corto plazo y una estrategia Comunitat Valenciana Global 2038 a medio. Se trataría de sentar las bases para una reacción a corto plazo que permitiera en todos los frentes recuperar el prestigio de la sociedad valenciana en España y en Europa y sentar las bases para una estrategia de medio plazo que un poco desde el punto de vista del marketing hemos bautizado CV Global 2038 justamente porque en el 2038 se cumplirán 800 años de la fundación del histórico Reino de Valencia por el rey Jaume I en 1238. Ambas propuestas, a nuestro entender, deberían partir de un diagnóstico preciso de la situación actual y de una discusión pública con fuerte participación de la sociedad civil. Y también, ¿por qué no?, un cambio de mentalidad por parte de los gobiernos y de los partidos sobre qué iniciativas concretas priorizar a corto plazo en esta iniciativa global de recuperación y en esta CV Global 2038. Entre ellas, si me permiten, para ir terminando y aportar solamente 5 como ejemplo de lo que podría nutrir esta iniciativa global de recuperación, podemos considerar las siguientes. En primer lugar, combatir el descrédito de la Comunitat Valenciana explicando a España nuestro papel esencial en buena parte del proceso modernizador del Estado y a Europa la vocación europeísta de este pueblo, ya demostrada en un primer y desgraciadamente poco conocido, manifiesto por una Europa unida que una serie de personalidades valencianas firmaron en el año 1931 y que dirigieron al ministro de Asuntos Exteriores de Su Majestad Alfonso XIII. Antes de que viniera la República, este grupo de valencianos apostó no solamente por la unidad económica europea, sino por lo que ellos denominaban el derecho, un derecho positivo, un derecho europeo. En segundo lugar, comprometerse a construir una escala de valores que prime la cohesión social, la dignidad humana y la ética. En tercer lugar, proponer un plan de apertura exterior, tanto en infraestructuras, con un papel esencial del corredor mediterráneo, como en apoyo a la internacionalización empresarial. En cuarto lugar, dibujar un plan de choque para la mejora del capital humano de la población. Quinto lugar, reivindicar un mejor sistema de financiación de la Comunitat Valenciana, igualando al menos la media que recibe un ciudadano español. Y por último lugar, apoyar a nuevas actividades productivas basadas en la tradición manufacturera de la Comunitat Valenciana. ¿Podría, es una pregunta que les hago, podría la sociedad valenciana ser capaz de firmar un documento marco con estos puntos mínimos y que permitiera justamente al poder valenciano, a su gobierno y a los principales partidos del sistema político valenciano presentar una iniciativa global de recuperación de forma inmediata? En un lejano 1776, Thomas Paine escribió un pequeño panfleto con un título muy de actualidad, Common Sense, sentido común, que tuvo una gran repercusión en los sucesos que motivaron la Revolución Americana. Paine distinguió hábilmente gobierno y sociedad. Algunos autores, dice, han confundido la sociedad y el gobierno hasta el punto de dejar muy poca o ninguna distinción entre ellos. Pero no solamente son diferentes, sino que tienen orígenes diferentes. Ciertamente, en el caso valenciano hemos vivido un proceso de confusión que no ha sido beneficioso. Paradójicamente, en nuestro caso, a medida que se ha ido consolidando el poder político derivado del ordenamiento autonómico, el poder de la sociedad civil ha ido menguando. Esto nos debería hacer reflexionar. Por ello, queremos hacer un llamamiento a la sociedad civil valenciana y también al gobierno valenciano para que redimensionen sus respectivos poderes.
Históricamente, la sociedad valenciana ha demostrado que su músculo existe. Tras cada iniciativa, tras cada esfuerzo personal, ha habido miles de hombres y mujeres, de valencianos y valencianas. Hoy en día, en muchos campos de la vida cotidiana, los valencianos seguimos dando testimonio de articulación civil, de asociacionismo cívico, cultural o social. Bandas de música, ateneos, casinos, centros de estudio de base municipal o comarcal, comisiones festivas, asociación de editores, de músicos, de actores y actrices, organizaciones no gubernamentales, voluntarios, sociedades caritativas de larga tradición y prestigio. Nadie debe dudar que en estos momentos de zozobra es imprescindible una reagrupación y una toma de conciencia de la sociedad civil. Y es una ventaja que nosotros tenemos, no es un tema extraño para los valencianos. La sociedad civil valenciana ha ido perdiendo con el tiempo sus viejas estrategias y acostumbrándose a que sean otros quienes solucionen sus problemas y a que, en parte, su dinamismo dependa de la subvención. Un pecado de la sociedad civil, y esta es una autocrítica que podemos hacer, ha sido empeñarse en reproducir los mismos vicios que una cierta lógica partidista ha practicado hasta ahora. La impermeabilidad, la arrogancia, defectos que se materializaban en una sociedad dividida en compartimentos estancos, ausente como tal de los grandes debates sociales y políticos y dedicada prácticamente a combatir internamente por los pocos espacios que el poder político les concedía. Esto debe cambiar. La sociedad civil debe ser sinónimo de permeabilidad, de suma de voluntades, de apertura, de humildad y de generosidad. En definitiva, de mesura y de sentido común, de trellat, diríem en Valencia. Termino. En la Comunitat Valenciana deberíamos evitar la frase que el escritor Francis Scott Fitzgerald, la frase con la que este escritor cerró su gran novela, El Gran Gatsby. Si la tienen en casa pueden releerla, este final, que a mí me parece realmente importante. Y así, dice Francis Scott Fitzgerald, y así vamos avanzando, como botes remando a contracorriente, arrastrados sin cesar hacia el pasado. Avanzar hacia el pasado, remar con remos rotos. Esto es lo que debemos evitar a toda costa. Y para ello, el papel de la sociedad civil, de todos ustedes y de nosotros, es esencial. Como Thomas Paine, aquel lejano 1776, también nosotros creemos en la sociedad y creemos que la sociedad civil debe ser el producto de nuestros deseos y, ¿por qué no?, también de nuestros sueños. Muchas gracias, moltes gràcies. Bueno, pues yo creo que con una intervención como la que hemos tenido hoy y con la presencia de todos ustedes, yo al principio gastaba la broma de que hemos hecho esta foto enseñando un poco a todo el público que es la foto de los grandes días del club, ¿eh? Entonces, yo creo que con esa intervención tan brillante y tan motivadora y con la presencia de todos ustedes que con un tema como el de hoy acreditan esa necesidad de participación, bueno, pues yo creo que nos vamos todos con un rayo de esperanza que espero que la podamos seguir construyendo. Luego continuamos con el debate, en la tertulia debate de la cena. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias.